Y bueno, han ocurrido muchas cosas en el mundo, están ocurriendo muchas cosas, algunas buenas y otras sinceramente malas. Las malas, pues ya lo habéis escuchado, ¿no? Ese terremoto que se produjo entre Turquía y Siria. Calificar eso es difícil. Las fallas naturales ocurren y existen y se van a seguir manifestando porque son ocasionadas, evidentemente, por las circunstancias o la construcción, el esquema general de la Tierra. Ahora, ¿se podría atribuir a algo espiritual en eso? Sí, porque precisamente son dos lugares de la Tierra donde el odio hacia los hijos de Dios, tanto Israel como los cristianos, es alto, muy alto. Ya sabéis, y esto tenemos que saberlo, ¿no? Que hay una parte de Dios que no nos gusta, que sobre todo ese buenismo que también se ha instalado en la Iglesia, ¿no? Pues dice que no, que Dios no puede hacer esas cosas que dice que van a ocurrir. Pero yo te garantizo que sí van a ocurrir. Lo que está el Señor es prolongando el tiempo para que más personas puedan llegar a su conocimiento, ¿no? Como por ejemplo, hay una ciudad no muy grande en Estados Unidos, ¿cómo se llama el pueblo? Azusa. Ha ocurrido algo extraordinario. Entraron una mañana, pues como supongo que lo harían habitualmente, en la universidad es cristiana y tienen evidentemente una capilla más grande que esto, bastante más grande, y por supuesto que siempre, como hacemos nosotros y procuramos hacer siempre, hay un tiempo devocional antes de comenzar todas las actividades. Bueno, algo pasó, algo extraordinario ocurrió que todavía no ha terminado, y esto fue el día 5 de febrero, y no ha terminado. Van continuamente entrando y entrando, ya está llegando gente de todo el país para entrar a ese lugar y ver un mover especial del Espíritu Santo. ¿Ocurren estas cosas? Claro que sí. Han ocurrido antes, por supuesto, y pueden ocurrir, por supuesto, y pueden ocurrir aquí, por supuesto, porque Dios es soberano y Él se mueve como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y me alegro mucho por esa ciudad, porque esas filas enormes de personas entrando, queriendo entrar a ese lugar, pues lo más hermoso es que su corazón se ha transformado y que luego eso evidentemente va a terminar, porque no es lo que podríamos esperar, estar permanentemente, pero eso es como haber arrancado o haber iniciado un fuego que quiera Dios que llegue a buenas consecuencias, ¿no? Y mucha gente esté entregando su vida a Cristo. Por cierto, en un país que, la verdad, pocos escapan de esta barbarie que estamos viviendo ahora, donde veis que acabamos de ser protagonistas de una de las peores leyes que se pueden hacer, que unas chicas de 15, 14 años, 16 años pueden abortar. Y leí esta mañana algo interesante. Lo puso uno de vosotros, no recuerdo quién, pero me pareció muy interesante que es una historia, llega una chica y dice, bueno, que va a abortar. Y el otro le dice, bueno, me parece muy... porque la violaron, ¿no? Dice, bueno, ¿en tu país hay pena de muerte para el violador? Dice, no, pero sí hay pena de muerte para el violado, para el inocente. Porque esa criatura, sea engendrada por las causas que sea, es inocente. Y para él sí hay pena de muerte, mientras que además, como estamos viendo, ¿no? Parece que se satisface el progresismo actual en que las personas que hacen eso, porque ellos mismos lo promueven con sus leyes, como esta que están promoviendo ahora, de la ley trans, que es ya es el no va más.
pues ocurran todas estas cosas. Claro, es que si tú enciendes el fuego, lo normal es que arda. Y si tú no pones un control, sobre todo en los menores, pues esto terminará muy mal. Sabemos que va a terminar muy mal y sabemos que la ira de Dios un día se va a manifestar. Bueno, todas estas noticias, buenas y malas, fíjate, a mí la que más me impactó fue una. Ya tienen cerca de 3 años de edad, 3 niñas. Que están en China y que son un resultado que se sepa de la manipulación genética. Han sido manipuladas genéticamente. El que lo hizo está en la cárcel y está inhabilitado, según parece, de por vida, porque todavía queda algo de ética en la medicina y eso no está permitido. No está permitido manipular al ser humano para que deje de ser un ser humano diseñado por Dios y sea otra cosa. No es nuevo. Fíjate, hay una palabra que el Señor me dio cuando estaba ahí, a veces siempre me habla, y me dijo algo. Algo que está en Eclesiastés, en el capítulo 1. Dice el versículo 8 que todas las cosas son fatigosas más de que lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y hoy lo vemos más que nunca, ¿no? Y pregunta, ¿qué es lo que fue? Y dice, lo mismo, ¿qué será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Y el versículo 10, ¿hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Pues ya fue en los siglos que nos han precedido. Yo estoy convencido de que lo que se destruyó en el diluvio, donde solamente quedaron 8 personas, 8, no eran seres humanos. Esta manipulación genética se había extendido y la mayoría no eran seres humanos. Y los humanos que pudieron ser exterminados, porque aquello fue un exterminio total. La ira de Dios, por cierto, esa que a los buenistas no les gusta. Bueno, espero que no te toque y que, como se espera de los cristianos, seamos librados de la ira venidera, pero solo los cristianos. Y los cristianos que creemos que Cristo es nuestro Salvador y no estamos ni en buenismos, ni en liberalismos, ni en cosas extrañas, sino que estamos en la palabra. Bueno, eso sí que me ha preocupado mucho porque ya sabéis que hay 3 fases que ya se han ido cumpliendo y se siguen desarrollando. Y es que ya hace tiempo que lo que comemos son alimentos transgénicos, manipulados genéticamente. La genética ha sido un gran salto. Por supuesto, ha destruido todas las teorías de Darwin, ha destruido toda la evolución, pero como no encuentran otro argumento con el cual querer desprestigiar a Dios y al cristianismo, lo siguen manteniendo. Pero si hay algún científico aquí o que me esté viendo, sabrá perfectísimamente que es tan imposible un salto de especie, o sea, eso que llaman la evolución. La genética ha demostrado que es imposible. La genética ha demostrado además que todos los seres humanos venimos de una sola pareja. Claro, no van a decir a Adán y Eva, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero saben que venimos de una sola pareja, la genética. Pero, ¿alguien ha dicho eso en la escuela? ¿Alguno? Levanta la mano si te han explicado esto en tu escuela, en tu universidad. No. Eso es lo que me parecía. Porque lo que hay es que mantener un odio, como el que se está manifestando contra todo lo creado por Dios. Y ya volvemos otra vez al colmo de los colmos. Y es el transgénero.
Eso ya ha ocurrido, ¿eh? Si tú miras cerámicas y pinturas de antiguas culturas, destruidas hasta los cimientos, el transgénero está ahí presente. Y lo que ya está muy avanzado, mucho más avanzado de lo que pensábamos, al menos de lo que pensaba yo, la pedofilia. O sea, el poder tener relaciones sexuales con niños. Cosa más miserable. Imposible. En cuanto a la conducta. O sea, ya comemos alimentos modificados, ya estamos no sabiendo si alguien... Fíjate qué sociedad y qué futuro, si no viene el Señor pronto, qué futuro espera a la humanidad, que no saben si son hombres o mujeres. Es dramático. Es dramático. Y en ese punto estamos. Pero ya pasó. O sea que el referente histórico está ahí. Y nunca fue bueno. Siempre acabó en destrucción. Siempre acabó definitivamente y para siempre. Pero ya el transhumanismo es el colmo. Y lo que ahora, esas 3 niñas, está comprobado, que nacieron manipuladas genéticamente, que no se sabe, porque están en China, por supuesto. Ellos pasan de todo. Y por cierto, hay otro científico que quiere seguir con el trabajo. ¿Sabéis de dónde es? Pues de Rusia, que también les importa un comino todo. O sea, de países que no tienen principios, pero sí tienen fin. Ahí es donde se está manipulando eso. Y eso ya es el fin. O sea, ya. Dios dijo una vez, me he cansado de la humanidad, que los he creado para mí, como os dije al principio, para adorarle y alabarle. Y ahora lo que están haciendo es queriendo apartarse de mí. La ciencia, falsa ciencia, como dice el apóstol Santiago, apartándose cada vez más de Dios, confirmando la propia ciencia, la veracidad de la palabra. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que venimos de una pareja y la ciencia ya lo ha confirmado, pero se lo callan. Pero si hay algún científico, alguien que sí ha ido a seminarios y a cosas importantes, sabe perfectamente que toda la teoría de la evolución es una patraña. Es un cuento que no tiene ni pies ni cabeza, ni por supuesto respaldo científico de ninguna clase. Bien, todo esto está poniéndonos en una situación límite a la humanidad entera. Mira, yo solamente he visto 2 presidentes de naciones, solo 2, lo examino todas, que dan apariencia de coherencia. Uno es el presidente de El Salvador, Nayib o algo así se llama. Algunos dicen que es el anticristo, ¿no? Pues ya sabéis que ahora se dice de todo, ¿no? Y otro el presidente de Uganda, un tipo que ha dicho, dice, pero ¿qué esperáis los europeos? Que no sabéis nada, ni sabéis quién sois, ¿a dónde estáis? Son los 2 únicos presidentes que he visto coherentes. Porque es muy triste. Y claro, yo estoy examinando y dándole vueltas a, por ejemplo, volviendo al caso de este avivamiento. Yo quisiera que fuera verdad. Porque precisamente en Canadá se produjo un fenómeno que empezó así, que se llamó la Iglesia de Toronto. Y todo el mundo iba a Toronto. Yo estuve a punto de ir a Toronto porque era espectacular. Era todavía mayor que esto. ¿Dónde está? Antes de eso, muchos conocéis a la famosa predicadora Kathryn Kuhlman. Igual, una cosa espectacular. ¿Dónde está eso? Después llegó su discípulo ferviente Benny Hinn, que hacía cosas espectaculares y tuvo una iglesia bonita. Yo estuve en esa iglesia. ¿Dónde está? Quiere decir, no es que yo esté dudando, no tengo obligación de creer eso, pero, a ver, ¿dónde está? Y precisamente eso viene de Canadá, y Canadá ha sido el peor país, y Canadá ha sido el
peor comportamiento con los seres humanos durante la pandemia. Los encerraban, al que protestaba le quitaban sus cuentas bancarias, o sea, un desconcierto. O sea que aquello no hizo nada. Porque la maldad crece y crece y crece. Y las iglesias no están bien. No digo que la nuestra sea extraordinaria, pero yo por lo menos trato de purificar, porque las iglesias no están bien. Curioso, ese seminario donde en su capilla se produjo este avivamiento es un seminario metodista. Si no estás muy enterado, los metodistas, hubo una época espectacular donde crecieron en un avivamiento, o sea, en un reconocimiento de lo espiritual increíble. Se enfriaron hasta el máximo, llegando a ser una organización muerta, que se ha dividido hace poco por una razón, porque hay otras iglesias metodistas que, como os conté una vez, y esto se puede ver por internet, llevaron a la iglesia para que diera una predicación sobre el amor que, claro, no hace distinción, a un señor drag queen. Y está ahí documentado, ¿no? En la iglesia, predicando y luego teniendo un diálogo con los niños. Un señor drag queen en una iglesia predicando, ¿no? Porque en una iglesia sería lo normal que esté convirtiéndose. No, estaba predicando. Y eran metodistas también. Claro, hay gente que no ha soportado esas cosas y se han separado. Evidentemente, esta parte del seminario de esa ciudad no están en eso de llevar drag queens a predicar. Pero así está la iglesia. Yo tengo que ser honesto con la palabra de Dios, y la palabra de Dios en Mateo 7:21 dice que muchos en aquel día, y la palabra muchos es muchos, me dirán, y muchos se contrapone con pocos. Y muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y justamente, lo que los define es una serie de expresiones espirituales que parecerían buenas. Pero, ¿sabes? Hay una mentira terrible que Satanás ha logrado implantar en toda la gente. ¿Y sabes cuál es? Que Él no existe. Trabaja feliz. Porque la mayoría de la gente, incluso cristianos, creyentes, creen que no existe Satanás y que no tiene poder, que no puede hacer nada. Pero es mentira. Sí tiene poder y hace mucho. Mucho. Ha llevado el engaño pues, a límites, como ya lo ha llevado otras veces, que llevó a la ruina total, a la humanidad, que solo se salvaron 8 personas. ¿Cuánta gente había? Bueno, un día ya os lo comenté, ¿no? Que pues, si consideramos que habían transcurrido 2000 años, que hasta ese momento la vida verdadera, real, no ficticia, no es un cuento, de la humanidad, de cada ser humano eran 700, 800, Matusalén, el más viejo, 900, casi cerca de 1000. Eso era verdad. Pues tú imagínate la cantidad de muchachos que podía tener una familia. Si tú multiplicas simplemente, o hacemos una regla ahí, algún matemático si se quiere entretener en hacerla, había miles de millones de personas. No creas que eran 25 o 30 millones, no. Tenía que haberlas, porque es que en todos esos años produciendo, y los hijos de estos produciendo, y los hijos de estos produciendo, y produciendo, además eran hijos, e hijos, e hijos, e hijos, e hijos. O sea, aquello creció exponencialmente. Y Satanás los llevó a la destrucción. Y es real, y es comprobada también.
Ahí nos ayudan mucho los arqueólogos que buscan no sé qué restos de no sé qué miles de años y lo único que encuentran son los restos de esa gran catástrofe que ocurrió. Porque, mira, si tú todavía crees, porque a veces somos ingenuos los creyentes, ¿no?, que los fósiles que se están encontrando son de que un día se cayeron allí muertos y una tierrita iba viniendo y los iba tapando enteros. Bueno, ¿te recuerdas cuando muere un animal cuántos días tarda en descomponerse? Pocos días y no queda nada. Pero ahí están encontrando animales enteros y plantas enteras. ¿Y sabes por qué? Porque de repente, y esto lo he encontrado, ahí estaba el dinosaurio comiendo su hierbita y algo le cayó encima así, ¡pah!, y lo dejó sin oxígeno. Y claro, como no hay oxígeno, no hay oxidación, se ha conservado. O sea, que no es que se murió y le llegó la tierrita y no. Esos cuentos que os meten en las escuelas, pues hombre, ya le podéis decir a los profesores, mire, cuénteme mejor el de Caperucita Roja, que me gusta más. Porque son historias nada más. Es imposible eso. Pero se enseña en las escuelas y se enseña en las universidades. Bueno, pero este panorama que tenemos es lamentable, es aterrador y tenemos que saber combatirlo. Y no hay nada mejor que analizar las causas. Recuerda, hace un par de semanas, en la última predicación, estuvimos hablando de causas que partían de una definición muy clara que tiene Pablo de que todo nos es lícito en la humanidad, porque así ha sido siempre. Y ya nuestros primeros padres, esa pareja que los ingenieros genéticos saben de la que venimos, tomaron una mala decisión. Y terminamos hace 2 semanas con esa cuestión de que lo importante es que tomáramos decisión, y yo no puedo hacer otra cosa más que, como el Señor dice, animaros por Cristo. Pero ellos y toda la humanidad hasta el día de hoy sigue tomando malas decisiones. Bueno, las de esta semana en España son aterradoras. Las 2 leyes que se han aprobado, las 2 leyes que están queriendo ofender a Dios, y no lo van a lograr, pero es su idea. Pero el daño no se lo van a hacer a Dios, se lo van a hacer a multitudes de personas que van a creer que todo eso es cierto, que todo eso es posible, que eso es la realidad. Cuando es aberrante y no es que yo lo desee, o sea, si es que da lo mismo que lo deseo o no lo desee, es que va a pasar. Es que Dios va a actuar, o sea, quiera yo o no quiera, va a actuar. Y no tardará mucho en hacerlo. Bien. En principio la humanidad teníamos unas condiciones que cuando tú examinas la Biblia, hoy vamos a comenzar, te voy a decir 7 bendiciones y la realidad, que son 7 maldiciones. Porque el ser humano en general fue diseñado por Dios para que fuera bendecido, podríamos decir exaltado, enaltecido. Él dice que nos va a poner en lugar alto, ¿no? Y para que nunca viviéramos debajo de las cosas o de las circunstancias, sino por encima. ¿Recuerdas la palabra de Dios? Lo que dice es, te he puesto sobre toda la tierra, sobre toda la creación, para que señorees, para que seas el Señor de toda ella. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de la población, ¿cómo está viviendo? En humillación. En humillación. ¿Cuántas personas? Fíjate, ayer veía, es una pena, ¿no? Una de las revolucionarias de Nicaragua, de las que se deshicieron de un dictador, que seguramente lo era, yo no pongo ahí ni quito nada, pero ella fue una de las revolucionarias, pero ahora está tal Daniel Ortega, heredero de la locura y del satanismo que tenía Chávez, pues los ha expulsado, quería hacer apátridas, les ha quitado la nacionalidad
Y cuando a alguien le quita la nacionalidad se queda apátrida, o sea, no puede viajar, no puede moverse porque no tiene pasaporte, no tiene nada. Bueno, España ha acogido a esta señora y estaba dando ayer unas declaraciones en la televisión española. Y me pareció tremendo, ¿no? Que la humillación no se ha ido de ese país. Siguen siendo humillados. Pero a cualquier país que vayamos hay tanta gente que está viviendo en humillación cuando toda la gente estaba previsto que vivieran de esta otra manera, enaltecidos, y no vivir bajo las cosas, sino sobre las cosas. Bien. La segunda es que lo que Dios quería es que fuéramos productivos. Dice, sojuzgad la tierra, creced, multiplicaos, hacer todo, es vuestro todo, absolutamente. Es más, Dios en aquella época les dijo, mira, aquí hay oro, porque el río Javila dice, aquí hay oro, aquí tienes todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras, todo es tuyo. Quiero que sepas que hoy ya no, porque el título de propiedad lo tiene Satanás, de la tierra. ¿Por qué? Porque pues, se le entregó por una mala decisión y él la tiene. Tengo que estudiarlo más a fondo porque me pareció interesantísimo, pero lo vi ayer y claro, no me ha dado tiempo a profundizar en ello, pero hay una interpretación, un entendimiento de la palabra de Dios que cuando el Señor tiene ese rollo, el Padre, el rollo ese que tiene 7 sellos y que no había nadie digno de desatarlos, que es el título de propiedad de la tierra, y que cada uno de los sellos que se van desatando va dándonos a los verdaderos propietarios que éramos nosotros, o usufructuarios, porque el dueño de todo es Dios, pero nos lo dio a nosotros para administrar. Pero hoy podemos seguir administrando y debemos seguir administrando, porque ya sabéis que cuando hable de eso nos daremos cuenta que una buena administración en la tierra nos va a venir fenomenal para toda la eternidad, pero lo cierto es que ya no la dominamos. Pues lo que estoy diciendo, que ocurren cosas en países, en sitios espectaculares, pero al final, cuando lo vas a ver, las cosas no cambian nada. Al contrario, han ido peor y van peor. Porque esa productividad, ese deseo que Dios tiene de que diéramos fruto y en cada área de nuestra vida, se frustró. Recuerda, al entrar el pecado, entró la humillación, que era el primer punto, y el segundo, pues ni siquiera hoy vemos que no nos podemos ni reproducir. Hay una esterilidad que a veces será por causas, pero otras veces no es por causas. Pero la tierra no está produciendo, sino al contrario, se está agotando. Y no es el plan de Dios, quiere decir que forma parte de maldición. La tercera es salud. Dios quería que tuviéramos salud, pues por supuesto, si nos hizo sanos, fuertes, en plena forma, pero hoy nos encontramos con enfermedades de todo tipo. ¿Qué es la maldición? O la parte de la maldición. Por supuesto que Dios quiso que tuviéramos éxito y prosperidad, todo el mundo lo desea, pero lo que encontramos es, por causa de la maldición, fracaso y pobreza. Hay mucha pobreza en la tierra, mucha, mucha. Dios quiso, por supuesto, que tuviéramos victoria, pero lo que hay es derrota. Dios quiso, y así lo dijo, además expresa y manifiestamente, que fuéramos cabeza y no cola, porque recuerda que la cabeza es la que dirige. Pero, sin embargo, por causa de la maldición, somos cola y no cabeza, y la cola, como está en la parte de atrás, es llevada sin control. El ser cola es lo que está pasando a la humanidad. Esas cabezas enfermas que hoy dirigen a todo el mundo, porque cada uno de los dirigentes de todo el mundo, menos esos dos que te digo, que no los conozco profundamente, pero hombre, sus manifestaciones indican lo que hay en ellos. Todas las demás están en una carrera enloquecida hacia el precipicio, hacia la muerte, llevando además a toda la gente que es cola, por causa de la maldición, a la muerte. ¿Cuánto me extraña que no se revele casi nadie? Aquí unos pequeños
grupúsculos. Pero esto es por causa de la maldición. En vez de ser cabeza, somos cola. Y estamos llamados también a estar encima y no debajo, pero la realidad es que estamos debajo y no encima. Y hablo de los cristianos. Aquellas épocas en que las leyes, el gobierno, la forma de vida habitual, pues estaban en el mundo, que lo convirtió en esta sociedad que todavía subsiste, no podemos negar, ¿no? La sociedad del bienestar, de la justicia relativa, ¿no? Etcétera, etcétera. Fue causa de que el avivamiento que sí hubo real, pues hace 500 años, marcó también un antes y un después. No pensemos nunca que fue como el de Cristo, ¿no? Porque Cristo sí que marcó la historia en dos partes, pero aquello también convirtió, por lo menos Europa y pues esta parte de América, Estados Unidos sobre todo, en un antes y un después, una definición clara de lo que significa estar con Dios o no estar con Dios. Y ya el no estar con Dios tiene consecuencias, pero imagínate cómo estamos ahora que estamos en contra de Dios. Porque no estar con Dios, bueno, es un estado ahí raro, pero simplemente no estás. Pero ya estar en contra de Dios, pues es terrible. Y es lo que estamos viendo. Y ojo, es que ha sido esta semana donde se le ha puesto otra vez no es una vuelta de tuerca, le han dado 2 vueltas de tuerca, pues son 2 leyes. A este asunto, dejándolo ya, pues nos han puesto a los pies de los caballos y van a pisotear. Por tanto, porque fíjate, cuando hemos estado hablando, que recuerdas que la maldición pues traía 3 consecuencias fundamentales, ¿no? La primera, claro, la separación de Dios, pero hablo a nivel práctico, ¿qué trajo sobre nosotros? Pobreza, al ser sacados de aquella tierra en la que se trabajaba, pero a una hostilidad permanente y constante para alimentarnos, pobreza. Y por supuesto que hay muchas personas, millones y millones y millones de personas que no son capaces de por sí tener su sustento y están al mínimo y está muriendo mucha gente de hambre, muchísima. Trajo la enfermedad, ¿recuerda? Éramos sanos, fuimos creados para ser sanos, con un funcionamiento fisiológico extraordinario, no se contemplaba, el sistema inmunitario era perfecto, y era imposible que ninguna enfermedad afectara al ser humano, pero por causa del pecado y la maldición entró la enfermedad. Y esa enfermedad que nos va llevando pues, a un deterioro. Unas veces se produce antes el deterioro, las menos, y lo normal es que cuando ya va avanzando el tiempo, simplemente por el efecto del tiempo, pues como me está pasando a mí, por ejemplo, que ya pues veo que hay cosas que se van deteriorando, ¿no? Pero no siempre fue así, porque recuerda, por ejemplo, me viene a la mente Caleb. Ya sabéis, Josué y Caleb fueron 2 hombres de fe, y la Biblia dice, con 80 años literales, 80 de 8-0, Caleb dijo, dame ese monte que lo voy a conquistar, con espada, 80 años. Podemos hablar de nuestro padre Abraham, cuando empezó Abraham y Sara a tener su primer hijo, ¿no? O sea que había una fortaleza física incalculable o inimaginable en el día de hoy. Ha cambiado todo. Y nos vamos pues deteriorando. Pero es por causa de las enfermedades, porque entró la enfermedad. Y la muerte. Como ya terminamos hace 2 semanas explicando, la muerte pues, es el final para algunos, el principio para otros. El final para los que no creen en Cristo, pero hablo del final de su vida física en la tierra, porque va a continuar. Esta semana he profundizado un poquito más en ese asunto y hay personas que creen, y está en sus estatutos, en sus creencias y lo que sostienen y mantienen, y lo voy a decir porque es que no podemos engañarnos.
no podemos engañarnos. Todo el tema de los testigos de Jehová y los adventistas, ellos piensan que la muerte no es eterna. Si no lo sabías, pues, averígualo, porque está ahí en sus libros, en sus cosas. Entonces, claro, eso es un argumento, como también decía la semana pasada, para que el marxismo materialista crea que todo lo que hay es lo que hay aquí, que no hay nada más allá y que todo se circunscribe al tiempo en la Tierra. Bueno, pues ellos piensan un poquito más allá y creen que sí, que va a haber un juicio y que en ese juicio ya los que sean condenados, una vez que sean condenados, o sea, para nuestras cuentas dentro de 1000 años, pues sabéis que nos quedan 1000 años del reino de Cristo aquí en la Tierra, ya todo el mundo desaparece, los malos. Si creen que los buenos, por cierto, solo creen que son ellos, ¿no? Que los que van a ir a la eternidad con el Señor, y los malos desaparecen. Oye, tampoco está mal el plan, porque bueno, 1000 años ahí fastidiados, pues se puede aguantar, ¿no? Si al final desaparece. No, nadie desaparece. Toda alma creada persiste y perseverará por toda la eternidad. Pero, como os dije la semana pasada, unos en condenación eterna y otros, los que creemos en la obra de Cristo, en vida eterna. Pero esas oportunidades se están acabando. Ese tiempo no va a durar mucho más, creo yo, sino que ahora es tiempo de aprovechar y no de ser un buen creyente, hablando de religioso, sino que estamos en el punto, o crees en Cristo, o ya lo tienes muy mal, ¿eh? Bueno, queda la segunda oportunidad. ¿Cuál es la segunda oportunidad? Pues después del arrebatamiento va a llegar un tiempo en el cual pues la gente asustada, la gente atemorizada, amenazada, perseguida, esa gente que no soporta estas cosas. Imagínate si ahora antes todavía el anticristo no tiene libertad para hacer lo que quiere y ya en España se aprobaron 2 leyes de lo peor, de la peor calaña que se puede hacer. Imagínate entonces lo que pasará. Claro, toda esa gente asustada. Muchos a lo mejor pues han estado aquí en iglesias, ¿no? Y se acuerdan del cristianismo y de lo que les predicaban y de lo que dice la Biblia y no querrán participar de ese sistema, pero sabéis lo que va a pasar. Vendrá el gran avivamiento. Ese sí que te lo garantizo. Ahora ya te digo, como te dije antes, yo no voy a cuestionar lo que Dios quiera hacer, ni cómo lo quiera hacer, ni dónde lo quiera hacer, ni con quién lo quiera hacer. No, yo no voy a meter en eso. Pero sí te garantizo que bíblicamente el verdadero avivamiento, donde Juan cuando ve allí debajo del trono, esa multitud incontable, lo dice ahí claramente en la Biblia, son los que han salido de la gran tribulación. Y de la gran tribulación solo se sale muerto, pero no muerto de muerte natural, muerto decapitado, muerto violentamente. Y después de haber tenido que soportar seguramente un tiempo difícil, incluso de tortura, porque todo aquel que no se ponga la marca de la bestia será perseguido, imposible comprar ni vender, ya he hablado de esto y seguramente volveré a hablar, es lo que dice la Biblia. Y su vida ha sido una agonía total. Y durante ese tiempo lo que van a tener que hacer es cumplir estrictamente la ley. La ley no es para salvación, quiero que lo sepas, porque si la ley fuera para salvación, como dice Pablo, por demás vino Cristo, porque ya estaba la ley, punto. Solo había que cumplirla, pero es que era imposible, por eso tuvo que venir Cristo y morir. Pero la ley sirve para vivir, y en aquel tiempo, y lamentablemente, como no aceptaron la muerte sustitutoria de Cristo, el verdadero evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, lo que significa que murió en nuestro lugar. Al no aceptar eso, la muerte de Cristo, ya primero cumplir toda la ley, esos mandamientos, ni uno solo se puede saltar, ni medio, nada.
Bueno, pero parece que va a haber mucha gente que lo va a hacer. Quizá porque no haya ni posibilidades de pecar. Pero los pecados más fáciles, como es la mentira, como es la sustracción, imagínate estar pasando hambre y no robar, etcétera, etcétera. Se lo va a poner muy difícil. Y habrá gente, yo creo, pero dice, según la Escritura, miles de millones, o sea, de los miles de millones, 8.000 millones que estamos en la tierra, un gran porcentaje van a pasar por esa situación. Pero al rechazar la muerte de Cristo, es la de ellos. Van a tener que morir irremisiblemente. Porque lo que dice son los mártires, los que han salido de la muerte segura durante el reinado del anticristo. Que como veis, pues como decimos en España, no faltan 2 telediarios para que ya venga el reinado del anticristo. Quiere decir que faltan 2 telediarios para que la iglesia sea arrebatada. Para que vayamos con el Señor. Todo eso, ¿a qué nos está llevando? Pues a entender que el primero que dice que va a tomar medidas, y hablando de las fuentes de maldición, sería el segundo punto. Todo lo que hablamos la semana pasada era el primer punto. El segundo punto son las fuentes, de dónde surgen las maldiciones. Y curiosamente, y extraño para muchos, sobre todo los humanistas, que los hay en la iglesia, son los saduceos de aquel tiempo de Jesús, cuando él decía que había que cuidarse de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Pues es Dios. Ya vimos el Deuteronomio 28 y hoy vamos a ver un poquito más el Deuteronomio 27. Pero en Deuteronomio 28, recuerda el versículo 15, decía, pero acontecerá que si si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, o sea, es una obligación hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones, y recuerda, lo decíamos la semana pasada, y te alcanzarán. Corren más que tú las maldiciones, pero también las bendiciones. Pero es justamente por lo contrario, por obedecer y tener la disposición absoluta de obedecer a Dios. Ojo, a lo mejor no se va a lograr al 100%, pero no te desanimes. Es la intención. Por eso dice procurar cumplir. Esa palabra procurar no es que nos dé una libertad para hacer lo que queramos, pero sí es un respiro. Porque Dios sabe, y de hecho todos los que estaban esperando allí en aquel lugar de los muertos, en el Hades, en un lado estaban el seno de Abraham y en el otro los que ya tenían la condenación y estaban ya sufriendo desde su muerte, pues tuvieron que escuchar la predicación, la misma palabra que tú has oído y el mismo Cristo que fue predicado era el propio Cristo el que bajó y les predicó el Evangelio, pero procuraban, los que estaban allí son los que procuraron toda su vida hacerlo correcto. Hay otros que ni lo intentan. Entonces, claro, esos estaban en el otro lado. Pero es Dios mismo el que promueve, ahí lo vemos. Es Dios el que está diciendo, como no hagas esto, te van a alcanzar estas maldiciones con toda rotundidad. Ahora, ¿cómo opera eso? Bueno, ya hemos visto. Y te puedes leer los siguientes versículos, porque dice el 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, donde te metas. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y dice que enviará sobre ti la maldición y quebranto y asombro. Claro, esto es tremendo de oír, ¿no? Humanistas, tronarán los oídos, pero y además lo que ha pasado el pueblo elegido ha pasado por todo esto. Y digo elegido para que sepas que tú no eres elegido, tú eres adquirido, comprado.
al precio de su sangre. Y todo ello lo han pasado, pero es que está hablando y proyectando a un futuro pues, aterrador, ¿no? Imagínate todo lo que va a pasar en ese momento de la gran tribulación, que todo esto se pone en marcha, pero se pone en marcha por sí solo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para todo, y más cortante que toda espada de dos filos, y es para todo, para bien, pero también para mal. Pero ya sabes que el tema del mal Dios lo retrasa y lo retrasa y lo retrasa, como dice Pedro, ¿para qué? Para que más personas vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos? No lo sé. Dios lo sabe. Eso es lo que nos importa y lo que realmente es interesante. Pero fíjate, la maldición opera de eso. Primero cuando pasa algo malo. Pero también hay otra forma sutil, y es cuando no pasa lo bueno. Cuando estamos ahí en esa situación, dicen, bueno, es que a mí no me pasa nada bueno. Eso también forma parte de la maldición. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, es un ejemplo nada más, porque es importante, y sobre todo en la sociedad materialista en la que estamos viviendo, egoísta como nunca. Es que lo reconocen los psicólogos. Es que oía también en la radio, según venía, ya sabes que yo vengo oyendo la radio a veces, pues lo decían, si es que los psicólogos están preocupados por el egoísmo. Hay uno que se ofrecía a ayudar a las parejas porque dice, claro, ellos mismos han observado, ha cambiado la situación tanto, pero en muy pocos años. ¿Por qué? Porque ahora solo hay la palabra yo, nunca se tiene la palabra tú, tal y como dice la Biblia, ¿no? Pero yo estoy hablando de psicología en el mundo, ¿no? En el mundo mundial, o sea, ¿saben? ¿Se han dado cuenta que el egoísmo, que el hedonismo es tan fuerte que por eso no hay arreglo posible, porque solo piensan en uno? Y antes, aunque no fueran cristianos bíblicos, pero antes se pensaba en la pareja, se pensaba en el otro, el tú. Y él reconocía, fíjate, a mí me parecía asombroso, la palabra tú ha desaparecido. Solo es yo, y después yo, y yo. ¿Pero eso quién lo promueve? Pues Satanás en primer lugar, pero es que tiene ahora una inmensa cantidad de ayudantes como nunca antes la ha tenido. Bueno, me contradeciría, sí, anteriormente ya ha tenido muchos ayudantes, porque recuerda que lo que hoy es, ya fue. O sea, no estés impresionado de modernismos, hoy de que estamos en la última, no estás en la última, ya hubo una última antes. Y todo lo que vivimos y todo lo que pasamos ya fue. Y la literalidad de la Biblia es incuestionable. Por ejemplo, ¿cuándo no pasa lo bueno? Pues en la sociedad materialista hoy más que nunca nos conviene hacer caso a Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, no Malaquías, sino Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No pasa lo bueno. Tú no traes los diezmos. ¿Y quieres que sobreabunde? Qué graciosos sois. Qué simpáticos. No te va a pasar nada bueno. Y por tanto vendrá maldición. Pero es que además, dice el versículo 11, que reprenderé también por vosotros al devorador. Que es imposible que tú lo controles, el devorador que te arruina, que te quita, que pierdes, que se cae, que chocas. Dice, cuando tú traigas tus diezmos y tus ofrendas al alfolí, o sea, a la casa del Señor, que es a la iglesia ahora en particular, pues va a venir todo eso. Pero si no lo hacen, no viene eso. Y el devorador campa a sus anchas en tu vida. Y vivirás en una situación igual que la que no tiene a Cristo. Hombre, si tienes a Cristo, la diferencia es que te vas a ir a la eternidad con Él. Pero la vida en la tierra también, hombre, un poquito arregladita nos viene bien, ¿no? Y arregladita viene con esto, con el diezmo. Y todas las naciones, dice, os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos.
Y mira, hay varios ejemplos importantes de cuando las personas han decidido creerle a Dios y diezmar. Israel, pues los dueños del dinero. Estados Unidos, los dueños del dinero también. Alemania, pues los dueños del dinero también. Y muchos países en Europa. ¿En Holanda qué sois? ¿Herejes? No. ¿Soy creyentes o no? Menos tú, yo evidentemente estar. No, hay mucho avivamiento en Holanda y se notó. Y hay mucho judío también y se notó. Ellos son protagonistas de un gran comercio, de los que han comerciado más y todavía el puerto de Ámsterdam sigue siendo el número 1 del mundo. Bueno, ahí tenéis bendición. Ahora, si las autoridades anteriores no hubieran, como aquí, deciden no hacer nada, pues ¿qué ocurre? No pasa nada bueno. ¿Entiendes? O pasa directamente lo malo o simplemente no pasa lo bueno. Y el ejemplo, porque ya sabéis que en cuestiones de dinero es donde todo el mundo se pone sensible y tierno. Muy sensibles, ¿no? Por tanto, esa operación de parte de Dios se puede producir así, porque Él mismo ha dicho cosas que van a pasar, y ya verás en Deuteronomio 27, es tremendo, ¿no? O simplemente no va a pasar la bendición que está prevista. En el cuadro que veíamos antes de las 7 bendiciones y las 7 maldiciones, pues las bendiciones pues no van a pasar. Quedarás como cola, humillado, rebajado, atormentado. Porque el diezmo es un escudo de protección y una fuente de provisión espiritual, sobrenatural. La ofrenda es una fuente de provisión terrenal. El diezmo abre los cielos y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobreabundantemente la bendición sobre vosotros. Pero cuando tú ofrendas, abres la tierra y la tierra no te será hostil. Y la tierra habla de tu negocio, tu trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda fuente pues son los demonios, pero eso ya sabéis, no vamos a entrar hoy en ese asunto porque es largo. Y la tercera es el hombre. Fuentes, hablo de fuentes, de donde surge. El propio hombre, el propio ser humano, por lo que hacemos y por lo que hacen otros, etcétera, etcétera. Ahora, el punto 3 serían los causantes de la maldición. Una cosa es la fuente y otra los causantes. O sea, las causas. ¿Qué causa que llegue la maldición a mi vida? ¿Qué ha causado que esté la maldición en la humanidad? Pero ¿qué causa ahora a mí, al presente, que llegue la maldición a mi vida? La principal, pues ya lo hemos dicho 45 veces, va a la 46. No oír al Señor. Eso ya de por sí va a abrir las puertas y va a causar esa maldición. Deuteronomio 11, 26, 27 y 28. Esto son 3 versículos tan importantes. Yo cuando los leí, los entendí, dije, Señor, yo quiero vivir en esta situación. Y dice, Deuteronomio 11, 26, he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, para que haya libertad. Están ahí. Delante de tus ojos está la bendición y está la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, de un sistema de vida que no tiene nada que ver con nosotros. Quiere decir que, como hablé y terminé hablando hace 2 semanas, la toma de decisiones es fundamental. Y esa es la principal. No oír a Dios. Pero hay otros causantes secundarios. Y ahora sí entramos en Deuteronomio capítulo 27.
tomando algunos, porque puedes leerte casi todo el capítulo 27, está hablando de cosas que van a traer inevitablemente maldición sobre nosotros. Seas lo que seas, va a traer maldición sobre nosotros. Pero hay algunas importantes. Por ejemplo, algo que hoy es que ha llegado a la cumbre, que una niña de 14, 16 años no pueda ni siquiera decirle a sus padres que no sabe si es un hombre o una mujer, que si se queda embarazada por causa de la promiscuidad promovida, ella puede abortar por su cuenta. O sea, dice Deuteronomio 27, 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Era en el monte Ebal que se pusieron ahí unos encargados, unos sacerdotes, a leer esto a todo el pueblo, y todo el pueblo decía, amén. Pero esto no ha quedado fuera de contexto, porque hoy se deshonra a los padres más que nunca. De tal manera que al menos nuestro gobierno, y creo que todos van por ese camino, ya lo ha llegado a decir la señora esta cajera, que es ministra, que los niños no son de los padres. Quiere decir que son del Estado. ¿Ha pasado ya prácticamente? No, pero ya está ahí en la agenda. Otra ley dirá que la patria potestad es el Estado y que los padres ya no pueden decir nada. Ya no pueden decir nada. Eso sí, el niño que no fume, porque con 16 años no puede comprar tabaco. Pero sí puede abortar. Y sí puede, por una confusión, por una manipulación repugnante, decir que en vez de un niño es una niña o en vez de una niña es un niño. Eso sí, lo puede decir. ¿Verdad? Y eso es, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Bueno, rebelarse o hacer daño a los siervos de Yahweh. Y no voy a leerlo, sino que te lo dejo como tarea para que ahí en Números capítulo 16, entre los versículos 1 y 35, para que tengas también para leer esta semana. Pero te lo cuento, había 3 personajes que se llamaban Coré, Datán y Abirán, que dijeron, oye, ¿quién te ha dicho a ti que eres el único que recibe la revelación? ¿O el que eres el líder o el pastor? ¿Quién te lo ha dicho? Y empezaron ellos a hacer su jueguito aparte. Ofrecieron fuego extraño. Y claro, menos mal que hoy no tenemos que pasar por estas situaciones. Porque se pusieron a prueba. Una frase contundente que vas a encontrar ahí en ese pasaje que te he dado para leer esta semana, es que dice, yo voy a decir quién es quién y quién se puede acercar a mí. Y ellos no. ¿Y qué ocurrió? Pues la tierra se abrió y ¡pum!, se los tragó. ¿A alguno de vosotros os hubiera tragado la tierra por esta misma causa? Algunos sí, ¿eh? Pero ya te digo, menos mal que hoy no se abre la tierra y se traga a nadie. Estamos por ahí bien, ¿no? Porque dice claramente que Dios respaldó a su siervo, porque Él lo eligió y nadie lo podía cuestionar. Con sus errores, pero la mayoría fueron beneficios para todo el pueblo. En tercer lugar, pues ya lo hemos visto dentro del ejemplo, pues Malaquías 3:10. Es una causa secundaria de maldición. ¿Por qué? Porque tú puedes no diezmar, no te va a pasar nada bueno. Necesariamente no tiene por qué pasarte nada malo, pero no vas a encontrar ni a vivir en una bendición. Pero robarle a Dios no es bueno, es más bien bastante malo. En cuarto lugar, dice Deuteronomio, volvemos al capítulo 27, matar o hacer daño a los inocentes. Y dice el versículo 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Por eso yo cuando guían a Natanael les digo, cuidado,
Porque hay algunos que le han hecho tropezar contra farolas, árboles y ¿qué otros objetos? Natanael. Cuidado, porque esto es muy serio, ¿eh? Así que el que se ofrezca ahí a que te coja el brazo, mira por dónde vas. Porque el perro, por supuesto, es más inteligente que tú. El perro no te ha hecho tropezar nunca. Pero ¿cuántos de aquí te han hecho tropezar? Unos cuantos. Evidentemente, no hay intencionalidad. Pero aquí se está hablando de intencionalidad. Habla de gente que disfruta haciéndole daño a inocentes. El versículo 24 dice: maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. El que hiere a su prójimo ocultamente, o sea, con maldad. Esa persona tiene ya una maldición asegurada, porque lo mismo todo el pueblo dijo amén. Y el versículo 25, maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Y todo el pueblo también dijo amén. No lo mata, pero eso se llama, ¿cómo se llama, Ernesto? ¿Cohecho? O algo así. Lo promueves y le das el consentimiento, también acarrea maldición. En quinto lugar, la práctica que hoy, claro, esto ya se ha superado, o relación directa o indirecta con la idolatría o el ocultismo. Y la idolatría, bueno, no ha cesado y el ocultismo va creciendo. O sea, todo lo que es hechicería, brujería, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 15 de Deuteronomio 27, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Además de los mandamientos, no te harás imagen ni semejante alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios celoso y fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago beneficios o bendigo a millares aquellos que me obedecen. Yo creo que lo quitaron del catecismo porque era muy largo. Porque lo que os he recitado es solamente el segundo mandamiento, ¿eh? Pero no existe en el catecismo. Claro, tan largo. Es que no se lo va a aprender nadie, ¿verdad? Bueno, pero aquí vuelvo a repetir. El hombre que hiciera escultura o imagen de fundición es maldito. Abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, por muy bonito que sean las tallas que van a sacar ahora dentro de un par de meses, ¿no? O de todos los famosos escultores y eso, qué tallas tan bonitas. Malditos, dice la Biblia, ¿eh? Yo no, a mí tampoco me gustan, pero yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y la pusiere en oculto. Fíjate, dice, no, yo es que, bueno, aunque la tengas en oculto, y de la misma manera todo el pueblo dijo amén. Y ocultismo se refiere a que lo ponen oculto. Pero no solamente se ponen imágenes en oculto, también sabes que la brujería y la hechicería usan muchos objetos, imágenes. Por ejemplo, muy conocido, eso el muñeco que le pinchan alfileres. Y ya te dije, no seas tan ingenuo de creer que Satanás no tiene poder. Sí tiene, y cuando hace esas cosas, si tú no estás protegido por Cristo, te hace daño, y te enferma, y te hunde, y te puede matar. Porque la brujería funciona, ¿eh? La hechicería funciona. Pero es mucho más fuerte la bendición que recibimos nosotros, pero por favor, creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. El sexo ilícito. Bueno, perdón, el sexto sería tener símbolos, tenerlos simplemente, igual que las imágenes, que solamente tenerlas o hacerlas es la causa de maldición. Tener símbolos o libros de idolatría, pero en la forma moderna, y ya no es que la tengas. Antiguamente yo cuando era chaval, los jóvenes andaban buscando una revista pornográfica, que además, no es que la quiera justificar, pero comparado con lo que hoy se ve, era una tontería. Hoy no hace falta que tengas revistas. Aparecen en cualquier
punto en cualquier lugar. Pero solo tenerlas, claro, ahora se supone que en el ordenador ya trae maldición. El horóscopo, simplemente, hay gente que abre el periódico por las mañanas y dice, voy a ver qué dice mi horóscopo. Tu horóscopo te está maldiciendo, porque primero, no va a pasar. Si te dan 4 posibilidades buenas y 4 posibilidades malas de que pase alguna, es posible. Pero es una ley de probabilidad. Pero mucha gente hace un ídolo de eso. Yo tuve serios problemas con mi madre de enfrentarme y discutir con ella porque ella era impresionante. ¿Cómo practicaba esas cositas de hechicería de que si no pasas por debajo de una escalera, que si un gato negro, que si... esas tonterías que... Pero es hechicería. Y también con alguno de vosotros, porque creéis que no es nada, ¿no? Y ni llevar una cosita ahí en la cartera, un billete, he visto que los doblan ahí de una manera, que creen que eso le va a traer ser millonario. Y claro, yo le digo, pero ¿qué millonario eres si no tienes ni de dónde caerte muerto? O sea que el billetito no ha funcionado, no ha valido para nada, pero sí te ha maldecido. Y objetos y alubias y unas cosas, bueno, increíble lo que me he encontrado. Pero ya te digo, empezando por mi casa, por mi madre, que era muy de estas cosas. Ahora hay muchos libros de meditación, de nueva era y cosas similares. Bueno, solo tenerlas en tu casa. Recuerda que hay que tirar cosas. Y a veces hemos hecho limpias y no podemos dejar de hacer limpias. Recuerdo un cuadro que me regalaron, no me lo regalaron, perdón, me lo vendieron barato, que seguramente fue como en El Rastro. ¿Sabe la canción del Rastro cuál es? Vengan al Rastro, señores, que le vamos a vender. Dice, vendemos barato. Y dice, aún con el precio en inglés. Y dice, y si usted quiere dinero, se lo damos también. Dice, usted lo da primero y nosotros después. O sea, somos así. A mí me engañaron seguro con el cuadro. Pero me hicieron una rebaja y traje el cuadro que era de una figura egipcia que tenía una característica que la verdad que nos inquietaba, porque es esa, como hay fotos. Ahora recuerdo, íbamos en Miami, en un centro comercial, y había una foto en un establecimiento y yo no sé, pues la miré y me di cuenta de que hacen ahora un efecto óptico que te sigue con la mirada. O sea, no sé, aunque te hayas rebasado 1 metro, te sigue mirando. Y 1 metro antes te mira. Bueno, eso hacía ese cuadro. Y andábamos, lo habíamos puesto en el comedor, además, en lugar de honor. Y es que te miraba. Y con la luz apagada resplandecía. Una cosa... Bueno, pues a pesar de que me costó bastante dinero, como $400, porque era, eso sí, una obra de arte. ¿Sabéis dónde acabó? En la basura. Y unas figuritas que teníamos que traje de Colombia, de arte precolombino, dijo, que quedaban tan bonitas en la estantería. Pues un día, como el Espíritu Santo me habló para el cuadro, nos habló de eso, y dice, ¿qué haces tú con imágenes de otros dioses? Cuando el primer mandamiento dice, o sea, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, y el primero dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y a la basura, figuras precolombinas. Y así hemos ido limpiando, por supuesto. Yo no admito ninguna cadenita, aunque sea de mi tatarabuela, que tenga imágenes, no se van a la basura, las fundimos. Se pueden fundir, ¿no? Y orar. Porque todo esto es importante, orar para que esos demonios, que cuando hablemos de los demonios, que dije que quedaría pendiente, verás cómo toman derechos. Tú llevas eso a tu casa, el demonio que lo acompaña se instaló y toma derechos. Pero bueno, como dije, vamos a desarrollar ese tema más largo, o sea, más minucioso, porque hay muchas cosas sutiles que sí están ahí y que nos causan ese efecto. Bueno, hoy voy a terminar aquí, en el punto 4, queda un punto 5, porque el punto 5, pues estaba pensando que incluso lo podemos retrasar para el punto del Congreso, o no, porque en el Congreso pues no vais a estar todos, porque es ya
cómo bíblicamente podemos salir de todas estas cosas. Por supuesto, aceptando a Cristo y obedeciendo su palabra, vamos a tener el resultado, pero, repito, son esas cosas sutiles que están ahí, que a veces son costumbres de familia o de la nación, ¿no? Y hay que desecharlas, hay que descartarlas. Pero bueno, unos ejemplos de cosas que podrían decir, bueno, yo estoy realmente en maldición, aunque sea cristiano. ¿Qué cosas están pasando en mi vida que, aun siendo cristiano, pues puedo tener alguna puerta abierta, algún punto de contacto con lo satánico? Como os dije, esas cosas y objetos van acompañados del demonio correspondiente y ahí se quedan. Porque lo único que buscaban era la oportunidad de entrar en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu vida. Bueno, cuando tú entiendes que, por ejemplo, hay una propensión en ti a sufrir accidentes de toda clase, sobre todo ilógicos, tienes que pensar que por ahí puede haber una maldición operando en tu vida, con un derecho que, repito, aunque seas cristiano, y hablamos hace 2 semanas de que Cristo nos redimió de todas las maldiciones evidentes, y lo son. Sin embargo, hay puertas abiertas. Entonces pueden ocurrir, esto es lo más trágico, ¿no? Accidentes, bueno, lo más trágico son las muertes no naturales, que también está en la lista. Pero sufrir estos accidentes de toda clase, ilógicos, que te pasa de todo, y chocas hoy y te arreglan el coche y vuelves a chocar, no sé. Y se te caen todas las cosas, y accidentes, que a todos nos pasan accidentes, ¿no? Cosas. Pero hombre, estoy hablando de una acumulación de accidentes y además ilógicos que no tenían ningún sentido. Por ahí tienes una puerta abierta. Segundo, un constante deterioro económico, una permanente insuficiencia de recursos. Bueno, ya te dije, la maldición de que no te pase nada bueno es porque tú no haces lo que Dios te ha dicho que hagas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Pero tú lo tienes que observar. Entonces dices, Señor, es que yo no levanto cabeza, es ese constante deterioro económico, es que no salgo, no puedo tener para nada, yo quiero comprar algo y nunca tengo nada. Y eres creyente, yo no dudo de tu fe en el Señor y que crees que Él murió por tus pecados. Sí, Señor, eso está claro. Y la vida eterna, que es lo más importante, por cierto, se garantiza. Pero es que estoy hablando de cosas que nos están estorbando aquí en la tierra, que nos están dificultando mucho esa comunión, esa entrega, esa felicidad, porque te leí la lista de las bendiciones. Dios quiere que seamos sanos, buenos, protegidos, que estemos en cabeza y no en cola, como estamos ahora los cristianos, estamos anulados, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿por qué no ocurren esas cosas? Pues por esto que estamos hablando, ¿no? Y hay ese permanente deterioro económico. En tercer lugar, pues lo decía, muertes no naturales en la familia. Y muertes no naturales o prematuras, y sobre todo algo preocupante. Hoy, más que nunca, la tasa de suicidios es espeluznante. Tal espeluznante que a los sociocomunistas les ha preocupado. ¿Cómo será la cosa? Y sobre todo entre jóvenes. ¿Y sabes cuál es el segundo colectivo más afectado? Pero no por la cantidad, o sea, es por el número. La gente que se cambia de sexo y homosexuales. Es tan frustrante todo eso, que aunque lo promuevan y lo legislen, hagan todo lo que quieran, que pongan todo lo que quieran, pero el ser humano por dentro tenemos una conciencia. Conciencia es consciencia de pecado. Y son sus estadísticas, ¿no? El segundo colectivo es precisamente toda esa larga riestra de letras que parece que no tiene fin. Ellos son. Triste. Ahora también hay otros que vuelven el sí. ¿Entienden? En cuarto lugar, y esto ya se dio en otras épocas,
y se sigue dando hoy. Son problemas femeninos permanentes. O sea, ¿sabéis? Aquella mujer que tenía la enfermedad del flujo, que tocó a Jesús en su manto y fue sanada en ese momento. Y dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos y nunca pudo lograr que su flujo menstrual cesara. Bueno, desconozco las cifras, pero también escuché una conversación muy interesante entre un urólogo y un ginecólogo. Ambos conocidos en las redes y cristianos. Y claro, el urólogo le estaba hablando de las infecciones que están llegando a los hombres, aunque en el DNI ponga Paquita, por causa de todas las prácticas sexuales, y a las mujeres por causa de las prácticas sexuales. Claro, increíble que estos hombres, dos expertos, ¿no? Un ginecólogo y un ¿cómo se llama? Un urólogo. Ahora en las visitas de los urólogos yo he ido, porque ya tengo mis años y bueno, si hay una señora es acompañando a su marido, pero pronto veremos muchas señoras en el urólogo. Quinto, enfermedades físicas crónicas o repetitivas sin causa explicable, hereditarias. Esto está pasando mucho. Lo saben, los médicos le dan vueltas y vueltas y no encuentran. Claro, tienen una lista de enfermedades incurables y ahí la ponen, pero posiblemente sea causa de maldición. Algún tipo de puerta que se abrió a las tinieblas y que Satanás puede entrar y salir cuando quiera. Sexto, y hoy es evidente, opresión mental y emocional. La locura se ha multiplicado. Aquella revelación que el Señor nos dio hace muchos años, cuando comenzábamos nuestro ministerio, de que la locura era el grave problema, cada vez lo vemos más. Colapsos nerviosos y emocionales. Ya os dije hace unas semanas que esto lo han publicado el propio gobierno, el espectacular aumento del consumo de ansiolíticos. Espectacular. Pero no solo a nivel de España, a nivel mundial, de los países, por supuesto, que están metidos en esta onda. Increíble. ¿Cómo se ha deteriorado? Porque claro, es que, vamos a ver, si yo quiero remolcar, yo tengo un SEAT 600, solo los mayores lo conocen, ahora lo tiene ahí Luis Junior en su taller. Si yo pretendo remolcar con ese 600 a un vehículo normal, en 3 metros lo he quemado, porque no tiene fuerza y se quemaría todo, el embrague, el motor, y saldría por los aires el cochecito. Los seres humanos le está pasando eso. Se está promoviendo un estilo de vida que no es para el ser humano. No hablo ya de cristianos, o sea, en este momento olvídate, no hablo de eso. Hablo del ser humano. No estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para hacer algo distinto. Pero es que todo lo que hoy se promueve es precisamente para deshacer y destruir, porque recuerda que al fin y al cabo se las pintan muy bonitas a todas estas personas, a las cuales ten en cuenta que yo amo y amamos. Yo no deseo ningún mal a ellos. Simplemente te digo lo que le pasa. Pero no quiere decir que por esas puertas no puedan entrar gente así. Claro que sí. Y con la esperanza de que se conviertan sus vidas. Eso no lo dudes. Cuando hablo de eso de las consultas es que vamos, es para partirse de risa, ¿no? Pero no porque tenga una especial aversión hacia ellos, no, ni mucho menos. Y eso está causando esa opresión mental y emocional porque no estamos diseñados, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres y punto. Y está causando esa cantidad de suicidios y está causando esa cantidad de depresiones mentales y emocionales. Y por último, la desintegración familiar.
Oye, yo conozco pastores incluso que se han divorciado varias veces. Algo está pasando, porque no es lo normal. La destrucción de la familia, cuando es precisamente el modelo de Dios, es algo increíble y es inimaginable. Algo maléfico, alguna maldición está teniendo ahí su campo abierto, porque se desintegran cada vez más familias, con el daño que se causan entre los cónyuges, pero sobre todo el daño que le causan a los hijos, que es increíble. Como os decía, hay 2 versículos con los que quiero terminar muy rápidos. En Proverbios 28:13, y te lo digo a ti ahora sinceramente y honestamente como hijo de Dios. Ya está en pantalla. Mira, dice: el que encubre sus pecados. Te lo voy a refinar. Pues lo que te dije, la cadenita que era de tu abuelita, la medallita que era de tu abuelita. El que encubre sus pecados, porque eso es pecado. Hablo de ese. Hablo de otros pecados ocultos que tú haces ahí solito cuando crees que nadie te ve. Pero Dios sí te ve. El que encubre su pecado en general no prosperará. ¿Entiendes? Porque a veces también andas así siempre al límite, pero al límite no por arriba, sino por abajo. ¿Encubres algún pecado? Y pecado es todo lo que va en contra de lo que Dios dijo. Todo. No, es que este cuadro con esta imagen viene de mis ancestros. Tíralo. Esas cosas no se regalan, se tiran, se queman. En oración. Se queman. Porque es una ofensa muy grande hacia Dios. Tanto que es la primera causa de maldición. Dice: maldeciré a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Mas el que los confiesa y se aparta, pues alcanza misericordia. Y es lo que hoy debemos hacer. Si ya vino a tu mente las cosas, objetos, asuntos que tengas por ahí escondidos, ocultos, encubiertos, cuando llegues a tu casa, por favor, haz lo que te estoy diciendo, deshazte de eso en oración, sea lo que sea, porque el que encubre su pecado no prosperará, y significa que no le va a ir bien. No solamente que no va a tener dinero, no le va a ir bien en su vida. Por eso hay cristianos que tienen estas cosas que he dicho, que uno, cuando están pasando, tú tienes que detectar que algo está mal. Porque hay otro versículo que todos deberíamos saber de memoria, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, no yo, no ningún sacerdote, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Siempre te va a perdonar y además nos va a limpiar de la maldad, de las consecuencias que hay algunos pecados que dejan ahí en tu vida. Todos son pecados, pero hay algunos pecados que dejan consecuencias en tu vida. De esas también el Señor ha dicho: te voy a limpiar. Las voy a quitar de tu vida, de tu mente, de tu consciente, de subconsciente, de donde sea. Dice que las va a quitar porque Él se compromete que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y Él es justo para no solo perdonarte, sino limpiarte. Por eso decía que este quinto punto que nos faltaría dentro de esto, quiero elaborarlo mejor, bien, porque entra dentro de liberación, entra dentro de confesar nuestros pecados, entra dentro de hacer un examen importante de nuestra vida, de nuestro corazón.
sobre todo si estás observando alguna de estas cosas que te acabo de decir. Yo te invito a que nos pongamos ya en pie para terminar en esta mañana. Y en oración y en cántico nos pongamos de acuerdo, porque sabes que confesar significa exactamente eso, ponerse de acuerdo con Dios en que lo que hago, lo que pienso, lo que digo, cómo vivo, no está correctamente en su palabra. Eso es confesar. Confesar es decir también, pero sobre todo poner de acuerdo. Tú no vas a decir nada que no estés de acuerdo. Y cuando confesamos nuestros pecados es que reconocemos, Señor, esto que yo hago, esto que yo digo, esto que yo pienso, no es correcto. Y quiero cambiarlo además. Y quiero librarme de estas cosas. Todos queremos que nuestra vida vaya bien, que nuestras familias vayan bien, que todo a nuestro alrededor vaya bien, pero no es así. Y puede ser causas distintas, pero la mayoría de las veces se van a centrar aquí. Se van a centrar en este desconocimiento y por tanto incumplimiento de la palabra de Dios. Porque su palabra es ley. Y si no se hace, no pasa lo bueno. Y yo no digo que estés bajo una maldición brutal, total, sino que a veces simplemente no está pasando nada bueno en tu vida. No ves. Y no ves, a lo mejor comparándote con otros. Y te has llegado a preguntar, oye, ¿por qué a fulano, a menganita le va tan bien y a mí no? Hoy hemos dado una clave muy importante. Pero tú toma nota y cambia lo que tengas que cambiar en tu vida. Toma buena nota. Y si antes desobedecías por ignorancia, porque hoy, aunque estemos en la gracia, ninguna de estas maldiciones, fíjate el versículo 21, otra ley que nos ha hundido, dice: maldito el que se ayunte con cualquier bestia. Y hoy el bestialismo o la zoofilia ya está legalizada. Léetelo, por eso te dije, léete todo, para que veas, para que entiendas y para que te vuelvas al camino correcto.